Buenos días, bienvenidos a este nuevo programa de Escuela de Amor. Hoy vamos a hablar del mensaje de la Virgen, un mensaje que dio el 2 de abril del año 2006. Ya en programas anteriores en Escuela de Amor hemos dicho que este año 2006 la Virgen va hablando a los corazones y va diciendo muchas cosas, pero se va notando un tono de purificación, de cambios, no solamente de conversión, sino que las personas van a tener que vivirlo para no sufrirlo. ¿Qué nos habla hoy la Virgen? Nos habla de ella, de su ejemplo, y nos habla de los signos de los tiempos. También en otro mensaje anteriormente nos habló de esto, y es porque tenemos que cambiar nuestra mentalidad, nuestra vida, nuestros esquemas, muchas cosas, pero hay muchas dificultades por medio que se agravan, se dificultan por nuestros pecados o se simplifican, se hace todo más sencillo por la humildad o por vivir el ejemplo y la vida de la Virgen. Vamos a leer este mensaje. Dice así: queridos hijos, estoy viniendo a vosotros porque deseo mostraros con mi propio ejemplo la importancia de la oración por aquellos que no han llegado a conocer el amor de Dios. Preguntaos a vosotros mismos si me estáis siguiendo. Hijos míos, ¿no reconocéis los signos de los tiempos? ¿No habláis de ellos? Venid y seguidme. Os invito como madre. Gracias por haber respondido a mi llamada. Podríamos decir que este mensaje tiene dos partes, por así decir. Una en la que la Virgen nos habla de seguirla, viviendo su vida, ella es ejemplo de vida, y por así decir, después nos habla de los signos de los tiempos. Vamos a hablar primero de la segunda parte porque creo que nos va a costar menos entender por qué nos habla la Virgen de que ella es ejemplo de oración, que veamos su vida. ¿Qué es lo que dice la Virgen? La Virgen nos invita a la perspicacia, a la atención constante al reino de Dios. Y nosotros estamos muy ávidos, muy vivos para la vida, para el mundo, para a ver qué trabajo tengo, qué situación laboral mejoro, o situación familiar, o en fin, muchas situaciones. Pero para la vida espiritual no estamos tan atentos. Entonces, cuando nos hablan de los signos de los tiempos, no sabemos qué significa. Muchas veces nos hablan de ello cuando toca el Evangelio que habla de los signos de los tiempos, bien, y ahí se queda la cosa. Hemos vivido la misa, la celebración donde nos han hablado de esto y ya está. O otras personas que quieren ir más allá, empiezan a buscar información de ese tipo de cosas, ya se acaba el mundo, de tal manera que empieza una alarma en el interior de las personas y viven esto de los signos de los tiempos como con sensacionalismo. Es decir, no lo viven como la Virgen nos está pidiendo que lo vivamos, ni como Jesús lo dice en el Evangelio. La Virgen nos está hablando de algo que en la vida espiritual ya saben los sacerdotes, los religiosos, religiosas, los santos. Los santos sí lo han vivido. ¿Qué es lo que han vivido? Que la historia de la humanidad solo se comprende a la luz de Dios. Y que igual que en la historia ha habido distintas etapas, si se estudia de modo humanitario, también sabemos que esas etapas en la humanidad, en la historia del mundo, han ido marcadas por diferentes etapas de la vida espiritual. La Iglesia ha ido creciendo, cambiando, aunque muchos que no creen tachan a la Iglesia de
que no evoluciona, que no cambia, que está siempre como un armario cerrado, que está, en fin, determinadas cosas que la gente que se cree muy progre, pues piensa que la Iglesia no cambia. Y resulta que la Virgen nos está diciendo que sí que cambia, porque es la única, los que viven en la Iglesia, los que tienen fe, que viven en oración, que es la condición fundamental y básica, tener mucha oración diaria para comprender los signos de los tiempos. Es decir, que la Virgen nos está hablando de que tenemos que rezar mucho y estar vigilantes para poder entender y tener una mejor visión de lo que nos sucede, de la historia de la humanidad, de lo que acontece a las personas, porque no es solamente lo que se ve de modo externo, sino que también, o mejor dicho, eso que vemos externo lo produce lo interior, es decir, el espíritu. Entonces vemos que la vida espiritual es lo que rige la vida del mundo. Y vemos que la Virgen nos está diciendo que si rezamos, que si velamos, estamos vigilantes en el día a día, nosotros podemos anticipar ese futuro. Podemos entenderlo, comprenderlo, vivirlo mejor. Y no nos caerá como una losa encima, o como el ladrón que va buscando a quien robar. Es decir, cada persona, cada familia, cada comunidad católica, cada cristiano, la Virgen nos está diciendo que tiene que rezar mucho para atender y comprender los signos de los tiempos, porque va a ser responsable de algo muy grande. La Virgen se está apareciendo, da mensajes, y de qué va a ser cada persona responsable, del testimonio que haya ejercido con respecto a las demás personas en el mundo. Y esto es lo que la Virgen nos dice. Y el que reza mucho no comprende esta magnitud. Es decir, que necesitamos tener más fe y rezar por los que no lo tienen, por los no creyentes. Porque llegará un día en el que o la fe crece en ti más o decrece. Y cuando decrece, las horas de la amargura llegan y ya se nos olvida que Dios es amor y nosotros tenemos que amar a los hermanos. Y entonces comienza la vida de la amargura. La Virgen nos dice que nos abramos a los hermanos para que las horas amargas no nos vuelvan inhumanos. ¿Por qué y cómo nos dice esto? Pues mirad, la vida de la Virgen no fue fácil, no fue nada fácil. Persecuciones, odios contra ella, contra los que seguían a su hijo. En el programa de Vive Yuri de la semana pasada dijimos que hoy íbamos a hablar un poquito del ejemplo de la Virgen María para nosotros. Ella nos dice que es ejemplo de oración. ¿Cómo llega a comprender una persona que es que la oración es muy importante? Que es que todavía se oye a gente que es que los curas y las monjas no hacen nada, porque eso de rezar no da fruto, no es práctico, no da dinero, no da trabajo. Eso es lo que dice mucha gente. Claro, no hay fe. La Virgen María nos enseña con su vida el fruto que da rezar. Y la Virgen en Medjugorje nos dice que rezar no es solo para curas y monjas, y que rezar mucho no es solo para curas y monjas. Y esta es la novedad. La novedad es que de qué manera nosotros lo vivimos, cambiamos nuestra vida para vivirlo así y además ayudamos a otros a que lo vivan también. Si nos vamos al Catecismo de la Iglesia Católica, en los números 972 en adelante, nos habla la Iglesia de cómo la Virgen actúa, ayuda en la Iglesia, porque la Iglesia somos todos, somos tú y yo, somos todos los bautizados. Entonces, unos tienen más fe, otros tienen menos, pero lo que hace cada uno influye en los demás. Entonces, seamos todos santos para ayudarnos al bien, no al mal. ¿Por qué? Pues porque si alguno tiene poca fe, sus pecados van a afectar al que tenga más. Y la Virgen nos muestra que en el mundo en el que vivió
cuando Jesús fue crucificado, bueno, cuando nació Jesús, murió y resucitó, no era fácil, no había creyentes prácticamente. Y nos habla la Sagrada Escritura de los creyentes que había, de cómo vivían los judíos y qué hicieron con Jesús. Entonces, nos vamos a estos números del Catecismo de la Iglesia Católica y nos habla de la escatología. María, icono escatológico de la Iglesia. ¿Qué es la escatología? Pues es la parte de la teología que estudia el destino último del ser humano. ¿Qué importancia tiene la Virgen María en toda nuestra vida para que nosotros vayamos al cielo? Para que nosotros vivamos ya aquí el cielo. Entonces, el cielo no es un lugar. Y tenemos que comprender que la Virgen peregrina con nosotros en la fe. Todos los días de nuestra vida, nosotros podemos vivir con ella o sin ella. La Virgen nos enseña cómo marchar, cómo caminar, cómo vivir todo lo que te suceda día a día. Y nos enseña que su vida junto a nosotros tiene un fin, que es dar gloria a la Santísima Trinidad. Dice el Catecismo, para la gloria de la Santísima e Indivisible Trinidad. Esto es lo que dijo la Virgen en el año 1991, creo que fue. He venido aquí a Medjugorje a hacer cumplir, a llevar el cumplimiento de lo que dije en Fátima. Y esto es lo que nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica. ¿Por qué recuerdo esto en este día en el que comentamos el mensaje del 2 de abril de 2006? Porque son tantos católicos los que no rezan o los que rezan poco o los que se enfadan cuando le dices a alguien, pero reza el rosario, pero reza un poco más, pero rezas por la noche, pero rezas por la mañana, pero rezas... La gente se escandaliza, se asusta, se sorprende, te tacha de retrógrado, en fin, de tantas cosas. ¿Qué más nos dice el Catecismo respecto a la Virgen? Pues que ella, la Virgen, es la Madre de Jesús, glorificada en cuerpo y alma, ya está en los cielos, y es la imagen y comienzo de la Iglesia que llegará a su plenitud en el siglo futuro. Por tanto, nosotros tenemos que vivir con María nuestra vida para también vivir con María en el cielo. Y nos dice, la Virgen hace que en este mundo llegue a brillar el Señor, que brille ante el pueblo de Dios. Nosotros vamos viviendo la vida, nuestra fe, y se va manifestando, porque dice, brilla como una señal de esperanza cierta y de consuelo. O sea que la Virgen es necesaria en nuestra vida de fe. Entonces, ¿qué fue lo que tenemos, qué hizo la Virgen y qué es lo que hoy nos dice en este mensaje que nosotros tenemos que aprender? Pues que la vida de la Virgen se llevó en oración y que muchas de las cosas que hizo, bueno, muchas no, todas las cosas que vivió no las hubiera vivido si ella no rezase mucho. Entonces, en el número 973 nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica, al pronunciar el fiat de la Anunciación y dar su consentimiento al misterio de la Encarnación, María colabora ya en toda la obra que debe llevar a cabo su Hijo. Ella es madre allí donde Él es Salvador y cabeza del cuerpo místico. Y sigue más adelante diciendo, la Santísima Virgen María, en su vida terrena fue llevada en cuerpo y alma a la gloria del cielo, donde ella participa ya de esa gloria de la resurrección de su Hijo, anticipando la resurrección a todos los miembros de su cuerpo. Eso es lo que hace la Virgen, anticipa nuestra resurrección. Ella colabora con Dios para ayudarnos a nosotros a vivir lo mismo que ella vivió. Esto es lo que nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica. ¿Por qué digo esto? Pues porque sin oración no podemos ayudar a la Virgen a que nos pueda ayudar. La desayudamos. No podemos entender los signos de los tiempos, no podemos entender nada. Y es que hay muchos grupos, parroquias, familias, movimientos eclesiales que saben que la oración es importante, pero que en la práctica se reza poco.
La Virgen nos dice 3 horas de oración diarias, las 4 partes del rosario, que vayamos a la Eucaristía, la confesión mensual, el ayuno miércoles y viernes, nos dice que leamos la Sagrada Escritura. Esta es la vida que quiere la Virgen. Si nosotros rezamos, estamos viviendo su vida, su ejemplo, como nos pide en este mensaje. Y unos antes, otros después, comprenderemos los signos de los tiempos. Cuando lo comprendes, haces la carrera mayor que puedes, como los atletas, para que todos lo comprendan. Y si no lo comprenden o no lo quieren, pues que lo tengan. Y ya en su momento ya se darán cuenta de quién les ayudó, si es que Dios lo quiere así. Porque la Reina de la Paz, la Madre de Dios, quiere a todos sus hijos en el cielo. Así que me despido de todos vosotros y hasta la semana que viene. Que la Reina de la Paz os bendiga con su bendición maternal.